Buenos días para todos. En el Señor les saludamos, en nuestro amado Señor Jesucristo, que tiene vida para dar en abundancia. Saludando a toda la membresía de la Iglesia RB de este lugar y a cada persona que nos esté conectando a través de las redes sociales para tener este momento importante en nuestra vida como hijos de Dios. Y sabemos que por cuestión del cumplimiento de las normas, de las leyes de nuestra nación, como de todas otras naciones, en este tiempo de cuarentena debemos estar apartados unos de otros, pero no lejos de nuestro Dios. Por eso aprovechamos a lo máximo este tiempo y agradezco al Señor por la vida de cada uno de ustedes, servidores en este ministerio, y rogando a Dios que nos siga fortaleciendo, nos siga cuidando y nos siga llevando a ese lugar precioso de estar en su presencia. Muchas veces en nuestra vida cotidiana tenemos tantas disculpas para no congregarnos, como dice la palabra del Señor, algunos dejan su congregación, pero tiempos como estos en que vemos las puertas cerradas de los templos, podemos recordar de lo que narran a través de la Escritura algunos de los patriarcas, como el caso de Nehemías, cuando recibió aquellas malas noticias de la destrucción del pueblo. También el caso de Jacob, como dice la palabra en Génesis, el capítulo 37 y el versículo 34, dice que Jacob rasgó sus vestiduras y él lloró también, tuvo ese dolor por la pérdida de su hijo. Bueno, y así tenemos varias partes en la Escritura que nos narra de los momentos difíciles que pasó la Iglesia de Jesucristo. Así que estos momentos que estamos viviendo nosotros son momentos en que nos deben unir más al pueblo del Señor y llevarnos a concientizarnos de lo que realmente significa servir a Jesucristo y lo que realmente significa aprovechar la libertad que Dios nos ha dado sobre esta tierra. La Biblia dice que Jesucristo nos dio la libertad y muchas veces no la sabemos aprovechar, desperdiciamos cada momento. Nos da pereza llegar a nuestras reuniones, nos da pereza buscar del Señor, leer la palabra, estar en contacto con Él. Bueno, todas estas situaciones, ¿por qué? Porque los afanes de este mundo consumen mucho el corazón del hombre. Y la palabra del Señor dice que donde están las riquezas, allí está nuestro corazón. Pero bueno, qué linda oportunidad en esta mañana que el Señor nos permite utilizar estas redes sociales, estos medios que la ciencia ha avanzado y que la Iglesia de Jesucristo podemos seguir utilizando para llegar hasta cada uno de sus hogares, llegar hasta cada una de sus vidas y poder entender que ahí está esa palabra que produce vida y vida en abundancia. Para los que servimos al Señor, para los que tenemos esa fe en Jesucristo, no debe estar realmente un impedimento para allegarnos a Él, sino que todos los días de nuestra vida Él debe ser nuestra prioridad. Por eso saludo a todo el equipo de trabajo de este ministerio y vamos a tener un tiempo especial para ofrecer adoración, alabanza, meditación de la palabra, dedicando este tiempo a nuestro Rey y aprovechando, como les dije, todos los recursos y los medios que Dios ha puesto en nuestras manos para extender su reino, para extender esta palabra que nos produce vida. Tenemos que cada servicio de nuestra congregación lo estaremos llevando por este medio. Y así, a través de los grupos de trabajo internamente, les estaré enviando también cómo ubicar cada sitio y cómo vamos a seguir trabajando durante este tiempo sin dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado. Un tiempo de estar apartados con Dios, aprovechémoslo, entremos en su secreto, aprovechemos este espacio que el Señor nos da. Sin más, voy a llamar a mi esposo por este lugar para que nos lleve en una lectura de la palabra del Señor y vamos a tener también un tiempo de oración y luego vamos a la meditación de la palabra. Bendito el nombre de Jesucristo. Damos gracias a Dios en esta mañana y estamos haciendo de cuenta que están todos aquí reunidos, pero
en espíritu, allá donde cada uno se encuentre, ¿verdad? En esta mañana. Y nos alegramos porque Dios nos da el privilegio de podernos dirigir a Él delante de su presencia en medio de los tiempos. En medio de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, aquí nos reunimos y yo sé que hay muchos conectados en este día de la iglesia aquí, Reino y Visión de la Alquería, y a todos un saludo muy especial en esta mañana y que podamos unirnos en un mismo sentir, en un mismo gozo en el Señor. No importa que nos haya tocado que hoy hacerlo a puerta cerrada y nosotros, pero estamos dirigiéndonos delante de la presencia del Señor y llegando hasta ustedes con un mensaje, con una oración para animarnos los unos a los otros. Voy a hacer una lectura de la palabra en el Salmo capítulo 34. Amén. Dice así el Señor en su palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza está de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros todos sus santos, pues nada falta a los que le temen, y los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Vamos a dar gracias a Dios y el Señor dice que Él acampa alrededor de todos aquellos los que guardan y temen, ¿verdad? Entonces que Dios nos ayude en medio de las circunstancias de la vida y lo que estamos viviendo en estos momentos. Creo que es un momento donde la iglesia tiene que despertar y mirar y poner la confianza en el Señor. Dice que en Jehová se gloriará mi alma. No importa el momento, la dificultad, la circunstancia, lo que estemos viviendo, el Señor está ahí para extender su mano y ayudarnos. Y mirar de verdad en quién hemos puesto nuestra confianza en estos momentos. Y es cuando más debemos unirnos. Así el enemigo quiera como arrinconarnos, pero nosotros tenemos que buscar la salida con la ayuda del Señor y mirar que Él está ahí pronto, presto para extender su mano y bendecirnos cada día de nuestra vida. Vamos a dar gracias al Señor en este momento. Viendo todo bueno.
Señor. Alcanza cada vida, poderoso Dios de Israel, a los que se encuentran perdidos en sus delitos y pecados. Porque tu amor es tan grande, Señor, que todo esto, Dios, es comienzo de dolores, pero aún no es el final. Porque todas las cosas, Señor, tú las permites para que el hombre levante sus ojos a ti y pueda reconocer que sin ti es imposible. Hoy, Señor, abrimos brecha en tu nombre y que esta palabra llegue, Dios, hasta los confines de la tierra, trayendo esperanza, consolación y vida eterna. Gracias por guardarnos, gracias por estar en cada asunto, gracias por bendecir nuestra tierra, gracias por perdonar el pecado de esta nación, por perdonar el pecado de los habitantes de cada nación. Padre, Padre, aquí la gloria tuya, Señor. Bendito por los siglos de los siglos es el Rey de la gloria, en cuya presencia estamos para adorar, en cuya presencia estamos para... Tú eres el Rey, te bendecimos, tú eres nuestro Dios y te exaltamos. Aviva tu obra, poderoso, y sigue obrando en cada corazón. Gracias, Jesús. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú
este mundo, Señor, tú te entregaste. El precio tú pagaste, Señor, por cada uno de nosotros. Tomaste el lugar, Señor, que quizás nosotros deberíamos haber tomado. Hoy el dolor lo quitas, Señor, de las familias. Hoy la enfermedad se va en el nombre de Jesús. Porque tú traes sanidad, Señor. Las culpas, Señor, tú las borras. Porque moriste en esa cruz por cada uno de nosotros. sed, mi amado Padre, de buscarte. Todo miedo, Señor, todo temor infundido, en el nombre de Jesús, es quitado, Señor, de cada familia, es quitado de cada hogar,
es quitado, Señor, de tu iglesia. Hoy, Señor, nos levantamos con esa autoridad dada por ti y declaramos libertad, declaramos, Señor, sanidad, declaramos en el nombre de Jesús que todo lo que Satanás quiera utilizar en contra de tus hijos es destruido en el nombre poderoso de Jesús. Porque ninguna plaga, ninguna enfermedad podrá la casa, Señor, en donde tu presencia habita. Porque nada ni nadie, Señor, nos podrá separar de ese amor y de esa verdad que tú solo tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús. Tu palabra dice, Dios, que tú nos has dado autoridad para hallar sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre toda fuerza del mal, y nada nos daña. Dice tu palabra, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Aquí estamos, Señor, este pueblo que hemos tomado las armas de nuestra milicia, armas que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios maravilloso, hay un pueblo que clama delante de ti, y utilizando estas armas preciosas, Señor, ordenamos a ese virus que está consumiendo, que está dañando las vidas, los habitantes de la tierra, que se seque como se secó la higuera, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No tiene poder, no tiene autoridad para seguir dañando sobre la faz de la tierra, porque el Cristo de la gloria pagó por todos nosotros y nos dio vida y vida en abundancia. Por eso, en el nombre de Jesucristo, te declaro sin poder, sin autoridad. Se seca, se muere en el nombre de Jesús, así como se secó la higuera, porque las familias de la tierra son benditas en Cristo Jesús. Este pueblo es bendito en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, es nuestra ayuda segura en todo momento. Por eso, Señor, recibe la alabanza, recibe la adoración de este pueblo, que unidos estamos delante de ti. Señor, estamos declarando esta palabra de victoria en nuestra nación, en los hogares de cada familia, en los hogares de tu pueblo, Padre. Y aquí la gloria de mi Señor está inundando poderosamente, está traspasando murallas y está llegando a cada corazón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Divino. Gracias, Rey soberano de las naciones. Bendito sea por siempre. Tú cuidas de nosotros. El Señor está presente. No tenemos miedo de lo que pueda hacer el hombre. No tenemos miedo de las cosas que puedan venir. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí el poder de la gloria de Dios empieza a inundar sobre esta ciudad de Bogotá. Empieza a inundar en los hogares de cada hijo de Dios. Empieza a llenar cada corazón. Cielos abiertos en el nombre de Jesús. Y ese virus está consumido. Se secó como se secó la higuera.
Bendito es ese camino, bendita es esa vida y bendito lo que tú nos has enseñado en todos los tiempos, mi Señor amado. Gracias por guardar nuestras familias. Oro por el que tú me has dado y sus hogares. En tu presencia están, Dios. Por este pueblo, Dios. Por este pueblo, Señor, que tú me has dado. Bajo esta cobertura los bendecimos, oh Dios. Declaramos, Dios, que plaga no toca su morada ni sus vidas. Declaramos, Dios, que en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Oh Rey de gloria, me aquí di la alma, chisebe. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesús. Rotas son las cadenas de opresión, de miedo, de angustia. Sale de los corazones en el nombre de Jesucristo. Hay un pueblo que creyendo en tus promesas nos vestimos en firme, porque tu palabra nos enseña, Dios, que haya puesto su mano en el arado no debe mirar atrás, porque no sería digno de ser tu discípulo. Por eso, Jesús, aquí estamos en tu presencia, presentando la adoración, quemando perfume desde el fondo de nuestros corazones para ti. Cada una de las vidas que nos están conectando, que nos están viendo a través de estas redes sociales, hay un altar prendido en cada corazón, hay un altar prendido en sus vidas. Oh, roca mía, fortaleza mía, castillo mío, espíritu de sanidad, enviamos en el nombre de Jesucristo sobre todas las familias de la tierra. Sanidad para el alma, sanidad para el espíritu, sanidad para los cuerpos, porque mientras tenemos vida y esperanza de reconocer la grandeza de nuestro Dios y de poder saber que Jesús es nuestro camino, que es ese camino que nos lleva a la salvación. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Oh mi Señor, qué hermoso eres. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes en Cristo que es la vida. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, Jesús. Seguimos exaltando la grandeza de nuestro Rey. Muchas gracias. El Espíritu Santo está ministrando tu vida y donde te encuentres. Ahí está el poder de la sangre de Jesús, sanando, limpiando, liberando. El poder de Jesucristo por su palabra y por su Espíritu. Gracias, eterno Dios. Hay poder en ese nombre, en todo nombre, Jesús de Nazaret, en cuya presencia nos postramos y adoramos, en cuya presencia nos postramos para declarar la victoria, la fuerza que viene de ti, Padre mío. Muchas gracias. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia.
porque por tu amor divino despiertas nuestras vidas, despierta tu pueblo, despierta mi vida, cada uno de los que tú llamaste a este servicio. Gracias por permitirnos comprender cada día tus propósitos. Tu palabra dice, Dios, que los secretos tuyos son para los que te buscamos. Y aquí está un pueblo entendido, Señor, puesto a la brecha, Dios. Gracias por este llamado. Gracias por estos momentos que se viven sobre la tierra. Porque toda la gloria es al Rey del cielo. Porque todos, Señor, hemos entendido que es un llamado por el amor que tú nos tienes, Señor. Alcanza, Dios, con ese amor divino a cada una de las vidas. Y bendice, Señor, en la mesa del huérfano, la mesa del desamparado, la mesa de la viuda, en cada hogar de tu pueblo, en todo campo, Padre. Y bendice, Señor, cada ofrenda que de corazón se lleve, Dios, a tu altar. Y en estos tiempos, Señor, que nos quieres enseñar cosas nuevas, que nos quieres llevar, Dios, a amarnos más unos a otros, a comprender ese secreto del amor hermoso como es el tuyo. Por eso, Señor, hoy nos extrañamos en esta comunidad, nos extrañamos, Dios, pero nos regocijamos porque podemos estar unidos por el mismo Espíritu para rendir nuestra adoración a ti. Oro por cada consiervo, por todos los llamados, los escogidos por ti, Señor. Te doy gracias por la fortaleza que nos das a tu pueblo. Te agradezco, Señor, por los gobiernos de nuestra nación, porque tú sigues dando sabiduría, ciencia y entendimiento, y que conforme a tu propósito se haga sobre esta tierra. Bendecimos en tu nombre, Jesús, esta tierra, que es sana en tu nombre, Dios. Muchas gracias por tu palabra y gracias por lo que tú sigues haciendo. Maravilloso eres, oh Rey de las naciones. Muchas gracias. Y en esta mañana quiero invitar a la tercera de mis hijas que trae el mensaje de la palabra de nuestro Dios según el plan de trabajo que llevamos acá en este ministerio internamente, todos los servidores sirviéndole a nuestro Dios, y hay la oportunidad para ser instrumento en las manos de Dios, voceros de su palabra. Entonces, Milena con nosotros, Dios los bendiga. Buenos días para todos, Dios los bendiga. Creo que en este punto para todos nosotros es un gusto poder reunirnos, para los que estamos en esta mañana, y sé que para usted que se encuentra conectado a través de redes sociales, también es un gusto poder disfrutar de la presencia de Dios. Hemos venido trabajando este mes el tema "No dejes que el temor conquiste tu fe". Y sé que hemos hablado ya de este personaje, el tema que, el título de la predicación que he traído en la mañana de hoy es "Un débil arriesgado". Y los invito a que vayamos todos al libro de Jueces, el capítulo 6. Es una historia que todos conocemos, pero que realmente me impacta mucho todo cómo sucede en este escenario. Antes de entrar a leer, cuando estaba analizando el tema donde dice que no dejes que el temor conquiste nuestra fe, me llamaba la atención el pensar qué es conquistar. Y en el diccionario aparecen dos resultados de este término, y es: uno, apoderarse de un lugar, territorio, ciudad
por la fuerza, especialmente con armas. Y el segundo dice obtener algo con esfuerzo y trabajo. Pero en ambas me llama la atención que es apoderarse, que es obtener un resultado, es luchar por algo. Y pensaba de pronto cuando se está en la época de noviazgo y el joven está conquistando a la joven, a la niña, entonces se le vuelve como un reto el conquistar. Entonces empieza a hacer muchas cosas, empieza a llamar la atención de muchas formas. Y eso es lo que en esta mañana Dios quiere que nosotros descubramos, que el diablo, que es nuestro enemigo, sabe que una de las armas más poderosas que tiene o que puede usar en contra de nuestra vida es el miedo, el temor. Cuando usted y yo entramos en una etapa de miedo en cualquier área de nuestra vida, empezamos a perder mucho terreno del que Dios ya ha conquistado y que nos ha dado a nosotros. Entonces es ahí donde vamos a ir a Jueces, el capítulo 6, y lo vamos a leer por tandas. Entonces el capítulo 6, el versículo 1 al 10 dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas, llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa, el Señor les envió un profeta al pueblo de Israel. Esto dice el Señor Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuyas tierras ahora vives, pero no me hiciste caso. Entonces, aquí nos describe en la primera parte toda la situación que venían viviendo los israelitas. Ellos habían sido ya un pueblo que había sido libre por Dios, ya habían pasado muchas cosas, habían tenido la oportunidad de comprobar que Dios era un Dios real y que Dios peleaba por ellos. Pero entonces, cuando empiezan los madianitas a robarse sus cosas, a dejarlos sin comida, entonces el pueblo ahí sí se levanta a clamar. Y miren lo que dice el versículo 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, ¿a quién se le apareció? A Gedeón. Y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y miren que si leemos de ahí hasta el 16, me llama mucho la atención que Gedeón creía en todos menos en él mismo. Y dice que Gedeón le respondió, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Entonces me ponía yo en la posición de Gedeón y pensaba, bueno, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido tal maldad? ¿Por qué nos sucede todo esto? Y dice ahí, ¿y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ¿qué dicen ahora? El Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los medianitas. Y el Señor le dijo, lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. Vea, es otra ocasión en donde Dios vuelve a enviar a alguien, a un líder que se dispone en sus manos para liberar al pueblo de Israel. Pero entonces pienso que muchas veces está también en nuestra posición, como el Señor a todos nos ha enviado
a hacer una labor en esta tierra. El Señor con todos nosotros tiene un propósito. Pero cuando vemos que la situación se pone cada vez más pesada, que vienen situaciones de más dificultad, donde vemos que las puertas como que se están cerrando, como que el techo se nos está pegando a la cabeza y nos sentimos ahogados, lo primero que decimos es: pero Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde está el Dios que habla la Biblia? ¿Dónde está el Dios de los milagros? ¿Dónde está el Dios que dicen que hizo? Y es aquí cuando el Señor nos mira con tanto amor y nos dice que nos levantemos, que con la fuerza que tenemos, que Él rescatará. Y le dice a Gedeón: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel. Dice: pero Señor, respondió Gedeón, vuelve y le refuta: ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Y entonces nosotros muchas veces pensamos que al no tener un cargo, que al no tener un reconocimiento, somos de menor importancia y por eso Dios no nos puede escuchar. Y Dios le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y él no necesitó desplegarse en talentos o en dones o tener el cargo más reconocido. Dice: yo soy el menor, el de menor importancia en mi familia. En muchas ocasiones usted y yo como seres humanos hemos llegado al punto de sentirnos así, como sentirnos los de menor importancia en todo lo que hagamos, bien sea en la iglesia, bien sea en nuestro trabajo, en nuestra casa. Llega un punto en donde decimos: pero si yo no estuviera, pues igual todo funciona. Si yo faltara, pues no va a pasar nada. La vida no va a cambiar porque yo esté o no esté. Y posiblemente puede que sea así. Pero lo que Dios aquí le está enseñando a Gedeón es que Él nos ha dado un valor. Nos ha entregado a nosotros, dice que Él está con nosotros y que Él destruirá a los madianitas. Él nos ha dado el poder, nos ha dado la fuerza para poder salir adelante. Y mire lo que dice el versículo 23. Después de que pasa todo eso, Gedeón le dice a él que sí es cierto que él está ahí, que si él va a estar con él, entonces que le permita ir y traerle la cena y prepararla. Y el ángel de Jehová se para a esperar. Pero mire lo que dice el versículo 23. No te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Y es lo que Dios hoy nos quiere enseñar, que no tengamos miedo, no nos preocupemos por lo que veamos venir, no nos preocupemos porque cada vez veamos la situación más negra, porque cada vez veamos la situación peor. En manos de Dios no moriremos. Él nos enseña que no tengamos temor, a que aprendamos a confiar en Él. Y hay unos pasos que me llaman la atención, que saqué de estos dos capítulos, el capítulo 6 y capítulo 7, y vamos a empezar en el versículo 25. Dice que son pasos para vencer, como dice ahí, como si fuera uno solo. Y esos pasos dice: esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Entonces el primero es, en esta mañana analicemos, miremos qué altares hay del pasado en nuestra vida. ¿Qué altares hemos construido que no son de agrado para Dios? Dios en ese versículo nos dice que debe haber una limpieza, que hay que destruirlo. Vean lo que dice el versículo 26. Después, construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Y dice: sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Este versículo me gustaba mucho porque Dios pudo haberle dicho: destruye, bota todo y listo. Pero miren que de eso mismo, con lo que había sido construido el altar a Baal, Dios le dice que construya un altar para Dios, pero que utilice como sacrificio el toro
Y el poste, entiendo yo que es como un cuadro, dice dedicado a la diosa Cera que cortaste. Es decir, utilícelo como madera, quémelo y eso preséntelo como sacrificio. Entonces, el segundo punto es construir el altar adecuado para Dios y sacrificar lo que estamos colocando en el altar anterior. Eso que a nosotros nos está separando de la presencia de Dios, eso que para nosotros es difícil dejar, no sé cuál sea el altar. El altar puede ser el dinero, el altar puede ser una persona, el altar puede ser una situación. ¿Qué está en este momento apoderándose más de su mente y de su corazón que usted le está haciendo un altar a Baal en vez de hacer un altar para Dios? El tercer punto está en el versículo 30, dice: saca a tu hijo, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Cera. Mire que después de que pasa todo esto, Gedeón le tenía cierto temor a su papá, porque él se fue con 10 hombres para cuando fue a destruir el altar, él se tuvo que ir con 10 hombres porque le daba temor la actitud de su papá. Y miren que llegó el pueblo y claro, cuando al otro día se levantan y ven que el altar que habían construido para Baal ya no estaba, sino que había otro altar, ¿qué le dicen? Saca a tu hijo, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Cera. Sin embargo, Joás gritó a la multitud que lo enfrentaba: ¿por qué defienden? ¿Acaso abogaron por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. Aunque se levanten y nos critiquen y nos desprecien, o aunque se levanten cada vez que usted quiera llevar ese altar, esa situación que lo está apartando de Dios, si usted quiera alejarse, siempre van a aparecer esas personas, o va a aparecer la crítica, o va a aparecer esas personas que lo desprecian. Pero mire cómo ya se volvió cristiano, no como ahora es el pandereto, como ahora es el que sirve a Dios, como ahora es, ahora. Y siempre van a aparecer esas personas que van a tender a juzgarnos. Pero aquí hay algo que me gusta mucho, que Dios siempre va a defender por encima de quien sea. Por más temor que Gedeón le tenía a su papá en ese momento, su padre salió en defensa y dice: si de verdad Baal es un Dios, que se defienda a sí mismo. Tenemos que pelear por defendernos nosotros. Debemos dejar que Dios sea el que defienda a nosotros. Si miramos el cuarto punto, dice el versículo 34: entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Esto sí que me gusta. El Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Cuando nosotros podemos creerle a Dios, que es el cuarto punto, somos revestidos de su poder para actuar con seguridad. Y aquí es donde muchos llegamos y no damos el paso, y nos pasa unos débiles arriesgados, sino somos unos débiles abatidos, porque cuando, ahí sí, como dice el dicho, más bien, matamos al león y nos asustamos, matamos al tigre y nos asustamos. Después de que hemos avanzado, hemos llegado hasta cierto punto, cuando viene el poder de Dios, nosotros decimos, para actuar con seguridad, nosotros decimos: ¿será que esto es de Dios? Y empezamos a dudar de lo que Dios nos da. Pero cuando podemos creerle a Dios, creer su plan divino en nosotros, Dios nos reviste de su poder. Amén. El capítulo 7, los versículos 2 y 3, me gusta mucho porque es la estrategia que Dios le da a Gedeón. Dice el 2: entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Y aquí pienso que
Cuando nosotros luchamos con nuestras fuerzas, Dios nos permite llegar hasta un punto. Dios nos ha dado a nosotros capacidades, talentos, y nosotros tenemos la capacidad precisamente de hacer muchas cosas, muchos planes. Si vemos que tenemos un inconveniente, un problema, buscamos la solución. Pero cuando hay situaciones que ni siquiera con nuestra capacidad, nuestra inteligencia, que ni siquiera con lo que sentimos que Dios nos ha dado lo podemos solucionar, entonces es cuando la frustración. Pero aquí es cuando juega un papel muy importante la estrategia de Dios. Le dijo, si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, Dios bien pudo haber dejado que Gedeón tuviera el ejército más grande y haberlo podido vencer y haberlo puesto como líder. Pero Dios lo que quería era mostrar su poder, que él, aun cuando él se creía lo más pequeño, cuando él se creía menos, cuando él no creía ni en él mismo, este pobre Gedeón, Dios era el que le iba a dar la victoria. Y dice el versículo 3, por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Y ahí él tenía 30. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron 10,000 dispuestos a pelear. Cuando entramos a estudiar la estrategia de Dios, lo primero que tenemos que hacer es no aliarnos con quienes también tengan nuestro mismo mal. Si usted es una persona temerosa y quiere colocar una empresa, no puede aliar con alguien que sufra del mismo miedo, porque nunca vamos a hacer nada. Si usted es una persona tímida o en el caso de las ventas, si usted es una persona que no sabe vender y se alía con alguien que tampoco sabe vender, ¿cuándo van a vender? No podemos aliarnos con las personas que tengan nuestro mismo miedo o que tengan nuestra misma falencia. Tenemos que rodearnos de personas que estén listas para enfrentar situaciones y que aporten a nuestra vida. En el versículo 4 dice, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados los 10,000, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Y miren lo que pasa. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo, pon a todos los que beban agua en sus manos, lamiéndolas como hacen los perros. En otro grupo, pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron de las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Y me llamaba la atención por qué los que estaban lamiendo de las manos y no los que estaban con la boca pegada al arroyo. Pues porque en el momento en que si ellos estaban bebiendo el agua y hubiesen llegado a atacarlos, ¿quiénes tenían más posibilidades de tomar sus espadas y empezar a luchar? Los que no se habían botado de cabeza al agua, sino los que las tenían en la mano y estaban, como dice ahí, lamiendo o bebiendo de sus manos. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Y solamente con estos 300 hombres. Y dice, así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. Y hay una parte, sigue diciendo que esa noche el Señor le dijo a Gedeón que se levantara y descendiera al campamento de los madianitas, porque él ya le había dado la victoria. Pero mire, Dios tan lindo, le dice, pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo y escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Dios sabe cuál es su falencia y cuál es mi falencia. Dios sabe en qué momentos estamos llenos de temor, en qué momentos estamos llenos de duda. Pero cuando Él ha decretado, Él ha dado una palabra de victoria, una palabra ya nos ha dado una respuesta a una situación. Él sabe que en nuestro corazón también a veces, en nuestro corazón puede haber temor o duda. Y Él que dice, listo, yo ya le dije que usted iba a ganar, pero si todavía tiene miedo, le dice, descienda, vaya con su siervo al campamento y escuche lo que están hablando para que se dé cuenta que yo soy el que los estoy respaldando. Y Gedeón
pudo haber tenido dos actitudes. Gedeón pudo haber dicho, no, Señor, yo confío 100% en lo que tú haces y yo sé que ya me has dado la victoria. Pero ¿qué hizo Gedeón? Gedeón se fue acompañado por su siervo y descendió hasta el campamento del enemigo y escuchó lo que estaban hablando, y escuchó cuando uno de ellos le decía a otro soldado, oiga, mire que tuve un sueño donde veía que bajaba un pan de cebada y venía rodando cuesta abajo hacia el campamento. Cuando lo golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Y le dice su compañero en el versículo 14, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y sus aliados. Y ya en el versículo 22 es el último punto que quiero tratar. Dice, cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Y ojo, los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Cerera, y hasta la frontera de Abel-Meola, cerca de Tabat. Y me llamó la atención que estos 300 hombres se dividieron en tres grupos. Unos eran los que llevaban los cántaros con las antorchas encendidas, y todos llevaban cuernos y gritaban. Y le dice Gedeón, cuando yo haga la señal, ustedes empiezan a gritar y a tocar el cuerno y empiezan a hacer ruido, y cuando les digan van a botar los cántaros con las antorchas. Y ese sexto punto me lleva a hacer ruido, a pensar que debemos hacer ruido. ¿Cómo hacemos ruido? Alabando, orando, clamando, cantando. Porque cuando nosotros adoramos a Dios, hacemos el ruido suficiente para vencer sobre los planes de nuestro enemigo. Cuando nosotros somos una iglesia que estamos unida, cuando vemos que tenemos la situación pues así a flor de piel que ya nos está agotando, pero como iglesia nos podemos unir, o podemos aún en estos momentos de intimidad, en momentos de estar en nuestro hogar, tener dificultades y decirle a Dios, no importa, Señor, yo aquí empiezo a adorar, y adorar es alabar, es levantar manos, es decirle, Señor, yo creo en ti, creo en lo que has dicho, y empezar a adorar. Estamos haciéndole ruido a Satanás, estamos haciendo que su plan que su plan y sus secuaces se den por vencidos, porque no pueden tocar con nuestra vida, porque la adoración empieza a fluir y el Espíritu Santo de Dios empieza a venir sobre nuestra vida, empieza a darnos nueva motivación, empieza a darnos nueva fuerza, nueva alegría, nuevos momentos con Dios, y podemos entender que de ser personas débiles podemos ser arriesgados en Dios. Que somos seres humanos débiles con falencias, sí, pero arriesgados en Dios para que Él nos dé la victoria. Por eso, en esta mañana, los 6 puntos que tocaba, como dice, para vencerlos como si fuera uno, como el Señor le prometió. Decirle, tranquilo, le voy a entregar a los madianitas como si fueran uno solo, a Gedeón. Pudiendo haber llamado a otro que tal vez se sintiera más valiente, o dijera, o fuera más dicharachero y dijera, sí, Señor, yo sí puedo, dame la oportunidad a mí. Pero la palabra de Dios dice que Él toma de lo vil y lo despreciado de la tierra para engrandecer, para callar a lo más sabio. Y usted y yo hoy somos personas normales, comunes y corrientes, pero bañados con la sangre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo que habita en nuestra vida. Y ahí, en ese punto, es donde nosotros debemos fijar toda nuestra atención. En el punto donde nos dice que cuando le creemos a Dios, somos revestidos de su poder para actuar con seguridad. Por eso en esta mañana yo le invito que en donde usted se encuentra conectado, y los que estamos aquí, puedan estar por un momento y mirar qué altares nosotros hemos construido,
¿Qué altares de nuestro pasado hemos construido que nos alejan de Dios? ¿Qué altares hay en nuestra vida que nos están apartando del propósito de Dios y que nos están haciendo sentirnos cada día más débiles o que no tenemos la capacidad? Ahora, con toda esta situación que estamos viviendo, que no es fácil porque los extrañamos mucho y extrañamos a nuestros familiares, poder estar cerca, y como hemos leído, yo creo que en las redes sociales todos hemos tenido la oportunidad de leer eso que han enviado, que dicen que cuando uno iba a pensar que el arma más terrible iba a ser un abrazo o el darle un beso o el tomar de la mano a alguien. Nunca íbamos a pensar, siempre hemos pensado que las armas más poderosas son las armas de fuego. Pero cuando esto se convierte en un arma, nosotros nuestra humanidad se empieza a resentir, porque empezamos a extrañar, nos empezamos a sentir encerrados y empezamos a sentirnos débiles. Pero la invitación en esta mañana es que aún en esos momentos de debilidad, usted permita que sea el Espíritu Santo de Dios quien renueve su fe y sus fuerzas. No podemos permitir que los dardos y las situaciones que Satanás ha venido construyendo para dañarnos sean más grandes o le demos más prioridad más bien, en vez de lo que Dios quiere hacer. Dios tiene un propósito con nosotros, y en esta situación el propósito es que aún así estemos en casa sin poder hablar, a las personas que aún no le conocen podamos llegar y decirles: oigan, Dios tiene un propósito con ustedes, no se dejen afligir, Dios está con nosotros, y poderles hablar de ese Dios de amor. Eso es lo que Dios quiere en esta mañana, que así nos sintamos débiles, seamos arriesgados. Como teníamos un lema hace unos meses, que seamos apasionados por su presencia, apasionados por Él, apasionados por amarlo, por servirle a Él, por buscarle a Él. Que este tiempo que estamos en nuestras casas no sea solamente un tiempo donde nos sentemos a disfrutar de nuestra familia y solamente ver películas, comer rico, hacer planes, no, sino que la mayor parte de nuestro tiempo pueda ser ese tiempo de intimidad con Dios, de estar así sea sentados en nuestra sala y decirle: Señor, te necesito hoy, te necesito en todo momento, Señor. Donde le podamos decir: Espíritu Santo, hoy mi corazón está abatido, se encuentra triste, o poderle decir: hoy me siento encerrado, siento que me va a dar claustrofobia. Pero Señor, tu Espíritu es más fuerte. Tu Espíritu es lo que necesito en mi vida. Que sea ese momento en que usted pueda tener ese contacto y poder, como dice la palabra, destruir esos dardos que vienen de parte de Satanás y creer lo que Dios ha dicho para su vida y para mi vida. Entonces, en esta mañana, ahí donde está, le invito a que, si ya pensó cuáles son esos altares que usted ha venido teniendo, ahora hay que destruirlos, hay que empezar a hacer una limpieza en nuestra vida, para que podamos construir ese altar para Dios, para que podamos construir ese altar de amor para Él. Pero miren, poniendo como sacrificio, sacrificando lo que teníamos en el altar anterior. No lo dejemos ahí porque tal vez lo olvidamos o lo guardamos o lo dejamos a un ladito. Pero cuando podemos sacrificar ese altar, estamos salgando a Dios y diciéndole: Señor, tú eres el dueño de mi vida, eres el dueño de esta situación, eres el dueño de mi corazón. Y yo lo que quiero hoy es agradarte y exaltarte todo el tiempo, Señor. Por eso, Dios, enviamos palabra de ánimo, palabra de aliento para tu pueblo, Señor. Tú conoces nuestra situación, conoces, Espíritu Santo, porque ha estado pasando en nuestro corazón los momentos de temor, Señor, los momentos de zozobra que nos llegan. Así como Gedeón también tenía momentos de zozobra cuando llegaban los madianitas a robarle, Señor, y él solamente veía que su pueblo cada vez estaba mal.
pero tú lo llamaste, Señor, con un propósito. Lo usaste, Señor, también como ese líder de fe para libertar al pueblo de Israel. Hoy, Espíritu Santo, nuestra vida está en tus manos. Y solamente, Señor, quienes deseemos ser ese cambio, ser diferentes en esta sociedad, llevar tu palabra, como dice tu palabra, Señor, ser embajadores de lo tuyo. Señor, solo a quienes tienen ese deseo, yo te pido, Señor, que tu Espíritu sea sobre ellos, mi Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, los convenza. Señor, que tu Espíritu Santo los pueda revestir con ese poder, Dios, y poder creer para actuar con seguridad. Tú lo que quieres, Señor, son personas arriesgadas, guerreros, Dios, que estén en tus filas y que por más difícil y más oscuro que sea el panorama, no olvidemos que tú eres Dios y que sobre toda dificultad tú eres poderoso. Que aún donde nosotros creemos que ya no hay solución, donde creemos que es el fin, donde creemos que nos estamos ahogando, Señor, tú con tu palabra vienes, nos renuevas y nos recuerdas, Señor, que nos levantas, que nos dices que no temamos, que tú vas con nosotros, que tú, Señor, nos enseñas a confiar en ti, que nos enseñas, Señor, que aun cuando no creemos en nosotros, tú crees en nosotros, porque sabes el Espíritu que has puesto en nosotros. No nos preocupemos, no tengamos miedo, porque no moriremos. No moriremos, sino que viviremos y contaremos las obras del Señor. Y diremos, hemos salido de esta situación porque Papá Dios nos levantó, porque restauró nuestras vidas, nuestros hogares, porque utilizó este tiempo para limpiar nuestros hogares, nuestras vidas, limpiar esta sociedad. Pero nos usó a nosotros como sus instrumentos, como esos vasos de amor, como esos vasos, Señor, que siempre has querido que seamos esos vasos llenos de ti, Papá. No nos cansamos de exaltarte, Señor, y de rendir nuestro corazón delante de ti. Eres el primero, Señor, eres el más importante. Por eso, Señor, no nos cuesta sentir tu presencia y nos cuesta trabajo poder hacer cambios, porque aun cuando estuviéramos solos, tú estás con nosotros y te revelas a nuestra vida. Algo está cayendo aquí. Es tu poder, Es tan fuerte sobre mí. nuestras manos levantamos, Mis manos levantaré y su gloria tocaré. algo está cayendo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Y con fe y confianza levantamos nuestras manos. Su gloria tocaré. Porque está cayendo. Está cayendo.
de dificultad, los momentos de desespero, hagamos ruido. Alabemos, adoremos, cantemos y hagamos que nuestra voz se escuche, porque es más grande el que habita con nosotros que no el que está en el mundo. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Agradecemos a Dios por este tiempo maravilloso. Ha sido de bastante fortaleza, de gozo a nuestro corazón, a nuestra vida. Saludamos a nuestros amados apóstoles allí en México, nuestra amada pastora Dina, el apóstol Víctor, que viajaron el día de ayer y ya se encuentran también allí en casita con su familia. Fue un tiempo maravilloso también con ellos y solamente en el Señor está acallada nuestra alma. Gracias al Señor por cada uno de ustedes, hermosa membresía, hijos que Dios ha puesto en este ministerio RIB, Reino y Visión. Dios nos bendiga ricamente y a través de las redes sociales, a través de estos medios, les estaremos enviando el plan de trabajo para esta semana. Pero lo importante, hermanos, es no desfallecer en la fe. Buscar ese rostro del Señor de madrugada en todo momento, como dice la Escritura, orar sin cesar y darle gracias a Dios. Y nuestra oración sin cesar no es por el tiempo que se está viviendo solamente, sino por el tiempo que Dios nos ha aparejado, donde podemos estar a solas con Él, donde no hay otro afán, donde no hay otro lugar a donde ir, sino al refugio de los brazos de nuestro amado Jesucristo. El Señor lo bendiga, Dios le guarde. Un abrazo para todos, les ama el Señor y con el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¡Feliz día para todos! ¡Bendiga el nombre de Jesucristo! ¡Adoramos y exaltamos tu grandeza! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Bendito sea nuestro Dios! La paz de Dios repose en nuestra vida y el poder del Altísimo en nuestro corazón. ¡Gracias Jesús! ¡Gracias mi Señor! Y agradezco a Dios por cada uno de estos servidores en el hogar que hemos podido estar en el servicio a nuestro Dios. Dios les recompense y les bendiga. Feliz día.